Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paola y les doy la bienvenida a otro video. Hoy vamos a platicar. Hoy vamos a comentar un par de noticias que han salido recientemente sobre dos autores populares y conocidos, dos personas que han sido leídas por mucha gente alrededor del mundo durante muchos años. Y ambas noticias son trágicamente feas, pero las quiero comentar porque son el tipo de noticia que puede cambiar la relación que tenemos con el arte producido por esas personas, que puede afectar cómo vemos las obras y cómo las absorbemos, y nos puede llevar a cuestionarnos o tal vez a replantear un poco la relación que tenemos con los artistas. Entonces, esto no es necesariamente para todo el mundo, no todo el mundo tiene esa misma crisis tal vez que tenemos algunas personas cuando nos enteramos de que nuestro autor o nuestra autora favorita hizo algo terrible, pero es algo que siento que podemos comentar y de lo cual deberíamos hablar, aunque sea poquito. Entonces, bueno, primero vamos a ver las noticias resumidas porque este no es un canal de noticias y luego ya vamos a comentar. Neil Gaiman, para quienes no lo conocen, es un autor británico de novelas, cuentos, cómics, etc. Y sus historias han sido adaptadas a muchísimos medios. Hay series de televisión, hay películas, hay obras de teatro, hay audiodramas. El tipo es muy exitoso y tal vez, aunque no nos suene el nombre, lo más probable es que hayamos tenido contacto con alguna de sus historias. Entonces, ese es Neil Gaiman. Y hace un par de semanas Neil Gaiman fue acusado de violencia sexual por dos mujeres distintas en un podcast. Una de las mujeres dijo que tuvo una relación con él en el 2005, cuando ella tenía 20 años y él 40. Ella era fan de él, no sabemos su nombre, solo sabemos que se identifica como K. La otra se llama Scarlett, ella es de Nueva Zelanda y tuvo una relación con él en el 2022, cuando ella tenía 23 años y él tenía como 60. Y en el caso de ella, su relación con él empezó el día en que él la contrató a ella como niñera. En el caso de K era muy fan de él, lo había conocido 2 años antes, cuando tenía 18 años, en una firma de autógrafos. A pesar de los casi 20 años que separan estos dos casos o estas dos acusaciones, y a pesar del océano que separa a estas dos mujeres, las dos cuentan algo más o menos similar, que es que estaban en una relación sexual con Neil Gaiman y que durante esa relación él las forzó, digamos, a hacer cosas de tipo sexual con las que ellas no se sentían cómodas y que les fueron muy dolorosas. Gaiman ya salió a decir que eso no es verdad, que ambas relaciones siempre fueron 100% consensuales y que ellas están básicamente imaginándose cosas, y la policía de Nueva Zelanda está investigando uno de los casos. Entonces, bueno, esa es la noticia de Neil Gaiman. Vamos a ver la noticia de Alice Munro. Alice Munro fue una autora canadiense que escribía cuentos, relatos y que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2013, me parece. Ella murió en junio de este año, se acaba de morir hace poquito. Y en julio de este año, su hija, Andrea Skinner, publicó un ensayo para un periódico canadiense en el cual comenta que su padrastro, Gerald Fremlin, abusó sexualmente de ella cuando ella era una niña. Ella cuenta en este ensayo que escribió que Alice Munro no solamente lo sabía, sino que lo defendió, lo protegió y se quedó con él hasta que él se murió en el 2013, que es el mismo año que ella le dieron el Nobel. Andrea Skinner tenía 9 años la primera vez que su padrastro abusó de ella y ella en su momento le contó a su papá lo que el padrastro le había hecho, pero el papá la siguió mandando a casa de su mamá y de su padrastro por alguna razón, y su mamá se enteró en 1992 de lo que su esposo le había hecho a su hija. A raíz de todos estos abusos desde que Andrea tenía 9 años y durante su adolescencia, ella desarrolló distintos problemas pues psicológicos, de trauma, desórdenes alimenticios, etcétera. Y cuando finalmente le cuenta a su mamá a sus 20 años lo que su padrastro había hecho, su mamá no reaccionó como pensaríamos. Sí se separó del padrastro durante un tiempo, pero luego lo perdonó y básicamente dijo que pues ese era asunto de entre Andrea y su padrastro, ella lo amaba demasiado y pues ni modo. Además, el padrastro en su momento le escribió cartas a Alice Munro y al resto de la familia echándole a Andrea Skinner la culpa de lo que él le había hecho, porque dijo que ella lo había seducido a sus 9 años y básicamente ella se lo había buscado. Años después, en el 2005, Andrea Skinner fue con la policía a enseñarles estas cartas que había escrito este cuate donde él reconocía lo que había hecho y la culpaba a ella. Se fue a juicio la situación, él fue declarado culpable y aún así Alice Munro se quedó con él
y lo perdonó y lo protegió el resto de su vida. Y esas son las noticias a grandes rasgos. Algo que quiero que quede claro es que este video no soy yo diciendo así es como deberíamos hacer las cosas ahora. Esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se debe dejar de leer, y si no eliminan a esos autores de su vida y si no queman los libros son personas malas. O sea, a mí no me interesan esas conversaciones, no se me hacen conversaciones productivas. Al final, la relación que tenemos con el arte es muy personal, entonces esto es algo que cada quien tiene que decidir por sí misma. El punto de este video es tener un espacio en el cual podemos reflexionar un poco sobre esto, platicar con otras personas sobre esto, y tomando en cuenta que nosotros como fans, como lectores, no estamos en el centro de la situación. Las víctimas son las que están en el centro de la situación. Ahora que salió, por ejemplo, lo de Neil Gaiman, vi a algunas personas decir: ¿y qué va a pasar con Good Omens la tercera temporada? Y Good Omens no es tan importante. Sí me gusta mucho Good Omens, me gustó mucho el libro, me gustaron las 2 temporadas de la serie, Aziraphale y Crowley por siempre, pero Good Omens no es tan importante. Lo más importante en esta situación son las víctimas. Entonces, bueno, ese es el punto de este video. Quiero compartir un poco lo que yo pienso al respecto y preguntarles a ustedes qué piensan ustedes al respecto, y que se cree un espacio donde podamos platicar como comunidad sobre nuestra relación con los escritores, con las escritoras, con los escritores y con el arte. Cuando nos enteramos de que nuestros faves hacen cosas horribles, porque son personas y a veces las personas hacen cosas horribles. Algo que yo he visto que muchas veces pasa cuando vemos este tipo de noticias o este tipo de cosas es que nuestro primer impulso es ponernos a la defensiva. Gritamos que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o que la persona que está haciendo la acusación solo lo está haciendo para llamar la atención. Incluso hay gente que llega a preguntar, ¿no? ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no fue con la policía? ¿Por qué no lo reportó en su momento? En el caso de Alice Munro, vi a una mujer en Threads, creo que fue, que escribió algo así como: sí, es muy fácil para Andrea Skinner compartir esto ahorita que Alice Munro ya se murió y no se puede defender. Y yo creo que dice mucho sobre la situación familiar de Andrea Skinner, donde ella sintió que necesitaba esperarse a que su mamá se muriera para poder contar su historia del abuso que ella vivió. Ese no es el momento que la persona está pensando. Más porque eso es algo que técnicamente se sabe desde el 2005, porque Andrea lo reportó con la policía en el 2005 y hubo un juicio y el hombre fue declarado culpable. Entonces, esto no es técnicamente noticia. Y sin embargo, el mundo no lo está discutiendo sino hasta ahora. Y Andrea solo sintió que lo podía compartir hasta ahora. Yo creo que sí tenemos que preguntarnos ¿qué nos dice esto sobre la influencia y el poder de Alice Munro comparado con el de Andrea Skinner? Que Andrea Skinner tuvo que esperarse a que su mamá se muriera para poder hablar libremente de lo que le pasó a ella. Pero volviendo al tema de nuestras reacciones, supongo que es hasta cierto punto natural reaccionar de forma defensiva, porque tenemos una conexión, si no con el artista, con el arte. Tal vez conectamos mucho con lo que leímos, con la historia, nos sentimos identificadas, nos vimos reflejadas en el arte y tal vez la sentimos como propia. Entonces yo entiendo que muchas veces la primera reacción es defensiva, pero sí creo que ya respirando y viendo las cosas con ojos más frescos, necesitamos reconocer que nuestro amor a la historia, que nuestro amor a la persona no debería ser más grande que nuestra compasión y nuestra solidaridad con las víctimas de violencia. Por otro lado, también entiendo perfecto que hay veces que queremos ser precavidas con este tipo de acusaciones, porque tal vez nos da miedo dejarnos llevar, ¿no? Y que al final no vaya a ser que fueron acusaciones falsas y que no era cierto y yo ya quemé todos mis libros. También entiendo querer ser precavidas. Yo creo que no hay que tropezarse por decir algo rápido, publicar algo rápido y poner nuestro statement de que nunca más voy a leer a esta persona y ha muerto para mí el día de hoy. O sea, entiendo eso, pero quería mencionar esto porque este asunto de las acusaciones falsas sale muchas veces. Cada que alguien acusa a un fave o una fave de violencia, especialmente de violencia sexual, hay gente diciendo, no, espérate hasta que demuestren lo contrario, porque qué tal que son acusaciones falsas, qué tal que no es verdad, qué tal que estas mujeres se lo inventaron. Y las acusaciones falsas de violencia, especialmente violencia sexual y doméstica, sí existen, claro que existen, pero estadísticamente hablando
no es algo que suceda muy seguido. Son muy pocas, y especialmente hablando de gente de este calibre, gente como Neil Gaiman, gente como Alice Munro, gente que es muy popular y muy querida por las masas. En general, la persona que está haciendo las acusaciones tiene todas las de perder, porque la realidad es que cuando una persona acusa a alguien así de violencia de cualquier tipo, queda totalmente expuesta. Es criticada, se le cuestiona lo que está diciendo, se pone en duda lo que está diciendo, empiezan a examinar todo lo que hace, todo lo que dice, buscan... ¿Cómo se dice eso? Su huella en internet. Básicamente buscan su historial en internet. A ver qué dijo, a ver qué hizo. Porque qué tal que no es una víctima perfecta. Qué tal que ella también ha hecho cosas problemáticas. Y ya con eso justificamos la violencia que está viviendo o que vivió en su momento. Incluso cuando la víctima es alguien que tiene dinero y que también tiene fans. El caso de Amber Heard está muy fresco todavía en nuestra memoria colectiva, y este fue un caso donde una corte en Inglaterra ya había declarado a la otra persona culpable de violencia doméstica. Ya se había determinado que había suficientes pruebas como para poder decir que la expareja de Amber Heard era un golpeador de mujeres. Y aún así se hizo de Heard un escarmiento. Ella fue el ejemplo de lo que le pasa a las mujeres que andan hablando de más y que andan pues sacando los trapitos al sol de lo que sus parejas, muchas veces sus parejas masculinas que tienen mucho más poder y mucho más influencia, hacen con ellas. Y eso que el artículo de opinión donde Amber Heard se llamó a sí misma víctima de violencia doméstica ni siquiera nombraba a su expareja, pero ella fue el ejemplo de lo que le pasa a la gente que se atreve a hablar de lo que vivió. Unos meses después, tal vez un par de años después, la actriz Sheryl Lee Ralph también contó de una persona que la violentó sexualmente. Tampoco dijo el nombre, pero el hombre inmediatamente amenazó con demandarla por difamación, aunque ella jamás dijo quién había sido. Y sin embargo, este hombre se sintió con la confianza de poder salir y decir abiertamente: te voy a acusar de difamación y te voy a demandar. Se sintió con la libertad y con la confianza de intimidarla públicamente, aun cuando ella no dijo quién había sido. Entonces, así de desbalanceada está la situación cuando se trata de acusaciones de violencia sexual. Todo esto para decir que yo pienso que hay que creerle siempre primero a las víctimas, siempre. En general, yo creo que lo primero que deberíamos hacer como sociedad es buscar que ellas tengan una red de apoyo, que haya solidaridad, que estén protegidas de la ola que se viene a partir de la atención que van a recibir por haber denunciado o por haber hecho una acusación pública, porque en general van a ser sometidas a mucha violencia, especialmente violencia verbal, violencia cibernética, y van a ser revictimizadas varias veces. Tan es así que, viendo el caso de Gaiman específicamente, ninguna de las dos mujeres quiso identificarse de nombre completo, de una ni siquiera sabemos cómo se llama. El desbalance en estas relaciones es clarísimo. Ahorita, desde que decidieron no ser identificadas, hasta el contexto en el que nacieron estas relaciones. Neil Gaiman tenía 20 años más que una de las mujeres, tenía 40 años más que la otra. Una era su fan, otra era su empleada, y él en ambos casos ya era un autor establecido. Ahora, aquí no estoy haciendo el énfasis en las edades porque yo tenga alguna opinión particularmente fuerte con respecto a la diferencia de edad. Yo sé que ahorita es muy popular eso en internet, sobre todo que las diferencias de edad grandes en las relaciones de pareja son como guácala. La verdad es que no me interesa si una pareja se lleva 10, 15, 20 años, siempre y cuando nadie le esté haciendo daño a nadie y no haya empezado de manera turbia, digamos. Yo creo que estas dos mujeres, cuando empezaron su relación o sus relaciones respectivas con Neil Gaiman, eran mujeres adultas. 20 años ya es una persona adulta. Es una persona adulta joven, pero es una persona adulta. Aquí no vamos a infantilizar a nadie. También vamos a respetar la agencia de estas mujeres y la capacidad de decisión de estas mujeres. Que es una capacidad de decisión, digamos, con un asterisquito, porque cuando tienes 20 años estás todavía muy joven. Todavía se están desarrollando tus lóbulos frontales. Se presta mucho para que la relación sea muy desbalanceada, para que una persona tenga mucho más poder que la otra. Pero sí es importante mencionarlo, aunque no sea para condenar la diferencia de edad en sí, porque este desbalance y esta diferencia de poder entre ambas partes tiene directamente que ver con la acusación que está siendo hecha.
que es que en relaciones consensuales Gaiman las obligó a hacer cosas que ellas no querían. Y de por sí es muy común y muy fácil encontrar parejas en las que una parte ha forzado a la otra parte a hacer cosas que no quiere, especialmente en el acto sexual. Muchas veces ni siquiera lo reconocen como violencia sexual, lo justifican con es que es su marido y es su deber complacerlo, eso especialmente en algunos círculos más conservadores. Pero no es exclusivo de gente más conservadora, no es exclusivo de ese tipo de círculos donde el marido es la autoridad, la cabeza y todo lo que él diga se tiene que hacer. Esto sucede realmente en todos los ambientes y pasa independientemente de la ideología política de las personas. Basta con que una persona le diga a la otra, ay, ándale, 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 ay, ándale, no seas así, que no me quieres, para que sucedan esas cosas. Esto es mucho más común de lo que pensamos, pero el que sea común no significa que no sea violencia. Entonces aquí no vamos a andar poniendo en duda lo que las víctimas han dicho, yo les creo a ellas y aunque me moleste, aunque afecte mi relación con las obras de Neil Gaiman, no voy a cerrar los ojos a esa injusticia, ni la voy a ignorar, ni voy a hacer como que no sucede nada. Algo que se me hizo particularmente decepcionante fue la reacción de Gaiman, de decir, no, claro que no, ellas se acuerdan mal, ellas no recuerdan lo que está pasando, ellas lo están como imaginando en sus cabezas. Me da en qué pensar. Siento que la respuesta pudo haber sido mejor, pero no lo fue, es decepcionante, no lo podemos ignorar, al menos yo no lo puedo ignorar. Y a eso es precisamente a lo que voy. ¿Qué pasa cuando nos enteramos de cosas así? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo cambia nuestra relación con la obra? ¿Cómo cambia nuestra relación con el autor, con la autora? ¿Qué sucede con nosotros? Que ya establecimos no es lo más importante. Lo más importante son las víctimas. Es que les crean a las víctimas y es que tengan una red de apoyo y haya solidaridad de parte nuestra. Eso es lo más importante. Pero eso no quiere decir que este tipo de noticias no nos afecte a nosotras como lectoras, como fans. Porque de alguna u otra forma estamos involucradas con esa persona, tal vez de lejos, tal vez no directamente. Yo no conozco a Neil Gaiman, jamás lo he visto en mi vida, pero le doy dinero cuando compro sus libros, le doy dinero cuando veo sus películas, cuando veo sus series, contribuyo a que más gente lo lea, cuando hago videos sobre libros suyos, y yo he hablado públicamente un par de veces sobre sus libros y he recomendado sus libros, tanto en YouTube como en mi blog, como en todo. Hay una relación establecida entre la persona que crea el arte y la persona que lo consume, más cuando es algo que nos gusta mucho porque es parte de nosotros. Tal vez tenemos todos los libros, tal vez tenemos las series, tal vez tenemos tatuajes. Yo no, pero sí he visto suficientes personas con tatuajes de libros de Neil Gaiman y yo creo que al menos se ha de crear una situación de incomodidad y buscamos respuestas. Una respuesta que he visto varias veces ha sido el tratar de encontrar pistas, digamos, de la conducta y de la verdadera personalidad del artista en la obra misma. Hubo gente que después de enterarse de esta noticia dijo, no me sorprende, leíste The Sandman, está lleno de red flags. Leíste Coraline, Coraline tiene muchas red flags, esto no me sorprende realmente. Y yo no soy tan fan de buscar en el texto pistas de cómo es realmente la persona, porque yo siempre he pensado que la ficción es un terreno seguro para explorar cosas que en la realidad tal vez serían terribles. El que alguien escriba personajes que hacen cosas terribles, que hacen cosas inmorales, no dice realmente nada sobre la ética, la moral de la persona que está escribiendo la historia, porque es ficción. Lo que sí creo es que eso no significa que no haya nada del autor, de la autora, en el texto mismo. Yo estoy convencida de que las ideologías, la cosmovisión de las personas siempre están presentes en la obra en general, pero son cosas distintas. Es distinto presentar una historia donde hay ciertas partes de la trama o ciertos personajes que hacen cosas terribles, del cómo está expresada o dónde se refleja más bien la ideología, la cosmovisión y los sesgos de la persona. El mejor ejemplo que se me ocurre es el que ya conocemos todas las personas, para bien o para mal, Harry Potter. Joan Rowling es una persona bastante terrible. Su personalidad básicamente es no nada más ser transfóbica en idea, en esencia, sino ella busca activamente hacerle la vida más difícil a millones de personas como puede, ya sea hostigándolas en internet o poniendo su dinero y ayudando o impulsando leyes que les hagan la vida más complicada a personas que de por sí ya son un grupo muy vulnerado en la sociedad. Pero esta personalidad, esta actitud ante la vida no se nota en Harry Potter porque la tía Petunia sea horrible. Ella era objetivamente hablando una mala persona y era una pésima tía y abusaba de Harry Potter.
pero eso no refleja la personalidad de la autora. Donde podemos ver un poco más de las ideologías y de los sesgos de la autora es en otros aspectos de su mundo, en detalles un poco más sutiles, cómo hablan de ciertos personajes, los nombres que escoge, las soluciones a los problemas, que es lo que presenta como importante en una historia y que no, ese tipo de cosas. Por eso no creo que se pueda realmente decir, ya sabía que Neil Gaiman iba a violentar a mujeres porque en Coraline pasa tal o porque en The Sandman pasa tal. Donde así puedo buscar es en la no ficción. Así que abrí este libro que tengo en mi repisa desde hace año y que estaba en mi lista de lecturas para este año. ¡Qué timing! Yo creo que tengo el derecho a pensar y decir cosas que están mal. ¡Ajá! No, está sacado, claramente está sacado de contexto. Es un chiste. O sea, sí dice eso, pero él está diciendo que él cree que tiene derecho a pensar y decir cosas que están mal, como las otras personas tienen derecho a criticarle eso, a corregirlo, y que él tiene derecho a remediarlas. Entonces, está totalmente sacado de contexto. Era broma. La verdad es que no he leído mucho de este libro, como pueden ver aquí. Y no he avanzado mucho porque me enojé con Neil Gaiman después de enterarme de la noticia. Entonces me está costando un poco de trabajo leerlo. Pero no creo encontrar nada que me indique claramente que él cree que lastimar a su pareja en el acto sexual es una buena idea. Ni siquiera creo que lo haya registrado en su momento como violencia, porque así de normalizada está la cultura de violación. Y en general yo creo que cuando un artista hace algo terrible o cuando nos enteramos de que hizo algo terrible, muchas veces sí tratamos de encontrar rastros o pistas de eso en su obra y no siempre va a estar ahí. Al contrario, yo creo que podríamos encontrar indicaciones de lo opuesto, como esa historia de Neil Gaiman en la que el autor escribe textos increíbles y progresistas y feministas, pero tiene encerrada a la musa Calíope, a la cual violenta constantemente para obtener inspiración. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso porque así como podríamos leer la intención del autor en los personajes malos, en los villanos, podríamos leerla en cualquier otra parte. Y hablando de la intención del autor, hablemos brevemente de la muerte del autor. La muerte del autor o la desaparición del autor es un concepto de la teoría literaria y yo lo veo muy seguido en estos contextos, pero no significa lo que la mayoría de las personas creen que significa. Es un concepto académico, es teoría literaria. En este contexto, cuando he visto mencionado ese tema de muerte del autor, en general ha sido algo así como: el autor de mi obra favorita hizo algo malo y por lo tanto esa persona ya no es la que escribió mi obra favorita. Mi obra favorita fue escrita por cualquier otra persona. Cuando salió hace algunos años lo de Joanne Rowling y su terrible transfobia que se apoderó de su personalidad completa, hubo gente diciendo que su libro favorito era Harry Potter, escrito por Hatsune Miku. Y ahora que salió esto de Neil Gaiman, vi al menos una persona en TikTok decir que amaba Good Omens, escrito por Terry Pratchett y David Tennant. Y no les quiero decir cómo hacer las cosas, pero no se me hace buena idea cambiar el nombre de un hombre que pensaban que era no problemático hace 3 meses por el nombre de un hombre que consideran no problemático ahorita. Nada contra David Tennant. David Tennant me cae muy bien, me gusta mucho su trabajo. Todo lo que he visto de él y he escuchado de él me hace pensar que es una buena persona. Él genuinamente me cae bien, pero es una persona. Y a veces las personas hacen cosas terribles. Bájenlo del pedestal. Pero eso no es muerte del autor. Muerte del autor o desaparición del autor es un término académico. A grandes rasgos, así explicado súper simple para un video de YouTube que probablemente sea un poco más largo de lo que pensé que iba a ser originalmente. La teoría está basada en un ensayo de 1967 del crítico literario francés Roland Barthes. El argumento de Barthes es que para interpretar un texto necesitamos alejarnos de la teoría literaria tradicional, que buscaba encontrar el significado del texto en la intención del autor. Para Barthes es mejor enfocarse en la relación entre el texto y quien lo lee. La interpretación del texto está en el texto mismo, no en lo que el autor quiso decir. Entonces, es nada más un marco teórico para analizar un texto y tratar de interpretarlo. Eso es muerte del autor. Decir que el autor está muerto para mí y que ahora Good Omens no fue escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett, sino por David Tennant y Terry Pratchett, no es utilizar este concepto académico. Esto es tratar de separar al arte del artista para, pues, probablemente para seguir leyendo la obra y disfrutando la obra sin sentirnos culpables de lo que la persona que la escribió ha hecho.
si finjo que David Tennant escribió Good Omens en lugar de Neil Gaiman, puedo seguir, en teoría, disfrutando Good Omens sin tener que pensar que Neil Gaiman anda ahí por la vida forzando a mujeres mucho más jóvenes que él a hacer cosas que no quieren en el acto sexual. Si finjo que Hatsune Miku escribió Harry Potter, puedo seguir disfrutando Harry Potter y puedo seguir consumiendo cosas de Harry Potter, porque de Harry Potter siguen saliendo cosas todo el tiempo, sin tener que pensar que J.K. Rowling es una persona que ahora se dedica de tiempo completo a odiar a un grupo vulnerado de personas. Pero eso es tratar de separar al arte del artista, en mi opinión, y si no piensan esto, 100% válido, no es un ataque a las personas que piensan diferente, nada más estoy compartiendo mi opinión, pero para mí es una forma un poco, digamos, egoísta de abordar el arte, porque le estamos dando prioridad a nuestra comodidad por encima de la realidad incluso. Y entonces surge la pregunta, ¿podemos realmente separar al arte del artista? Una conversación así surgió en la sección de comentarios abajo de mi video de Taylor Swift. En el otro canal subí 2 videos sobre mis pensamientos sobre el nuevo álbum The Tortured Poets Department. Y hubo 1 o 2 personas que comentaron que yo estaba muy sesgada en mi opinión del álbum, porque no estaba disfrutando la música al no separarla del artista y de la vida del artista. Y mi respuesta a ese comentario fue, podemos discutir sobre si se puede separar el arte del artista, pero en el caso de Taylor Swift específicamente, la respuesta es claro que no. No se puede separar al arte del artista, porque si alguien ha ligado su arte a su vida, a sus experiencias y a sus pensamientos, ha sido Taylor Swift. Alguien también comentó ahí abajo que no se puede ni se debe separar, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con esa persona. En el caso de artistas, digamos, que no están tan ligados a su obra, tampoco creo que se pueda realmente separar al arte del artista. Esta persona que comentó dijo extra que no se debe. Yo comparto esa opinión, yo digo que no se debería, pero ya eso es cuestión de cada quien. Yo no voy a obligarles a todos a hacer un estudio profundo de quién es la persona a la que están leyendo ahora. Pero mi punto es que yo creo que no se puede realmente separar el arte de la persona, porque aunque no sepamos quién es la persona, como ya mencionamos antes, su esencia está en la obra. La obra no sería lo que es si el artista no fuera quien es y no pensara lo que piensa. El que no sepamos quién es o qué hace un artista no significa que hace las cosas que hace, ya sean buenas, malas, neutrales, regulares, feas, raras, lo que ustedes quieran. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué se hace? Personalmente, yo creo que salvo en ciertas excepciones, deberíamos leer de todo y consumir de todo sin importar quién ha hecho las cosas. Yo no creo que filtrar el arte por ética o moralidad sea una buena idea. Yo creo que eso estaría limitando demasiado nuestra cultura, nuestra visión del mundo. Yo creo que eso nos hace encerrarnos en una burbuja y nos aislamos de, digamos, la riqueza de la humanidad. Yo soy partidaria de exponerse a un mundo de ideas y de opiniones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Algo que escuchaba el otro día es que leer a alguien no significa estar de acuerdo con esa persona. No porque yo esté leyendo un libro estoy creyendo e internalizando todo lo que ese libro dice. Puedo leerlo con una mente crítica, desde una perspectiva crítica. Y yo creo que esa es la mejor forma de abordar todo el arte. Eso, básicamente en eso se basa mi canal de YouTube y toda mi presencia en internet es abordar el arte, tanto el que disfruto como el que no disfruto, de forma crítica, con los ojos bien abiertos y con la capacidad de evaluar y cuestionar lo que estamos consumiendo. Esa es una. Pero también sé que una vez que me entero de que una persona hizo algo terrible o algo que yo desapruebo en lo profundo de mi ser, eso puede afectar y puede influir en cómo consumo su arte. Puede incluso afectar qué tanto lo disfruto. Por poner un ejemplo del mundo de la música y no de la literatura, Plácido Domingo era uno de mis cantantes favoritos. Yo escuchaba a Plácido Domingo regularmente, yo tenía discos de Plácido Domingo, yo veía conciertos de Plácido Domingo. Nunca lo vi en vivo, pero era así como que un plan en mi vida. Y entonces fue acusado de acoso sexual por 9 mujeres diferentes. Y desde entonces no he podido escuchar un disco de él. No puedo escuchar las mismas piezas interpretadas por él. Lo bueno es que es cantante de ópera, entonces puedo escoger otros cantantes de ópera que también me gustan. Pero ya no puedo. Y esto es algo 100% mío. Y no habría por qué
tener tanto problema. No le estoy dando dinero extra, los discos ya los tenía, las canciones y las piezas ya las tenía. Si ya los tienes, pues ya disfrútalos. Pero ya no pude. Como que mi amor por Plácido Domingo, por la voz de Plácido Domingo, claramente, yo como persona no lo conocía, murió ese día. Y pues sucede con algunas personas, supongo que no con todas. En el caso de Neil Gaiman, no podría decir que entonces ya no voy a querer leer nunca sus libros, porque me sigue gustando mucho cómo escribe y me gustan mucho sus historias. Y sí, probablemente mi relación con la obra en sí cambie, pero no sé todavía cómo se va a desenvolver eso. Lo que sí sé es que entonces, al menos de momento, hasta que no haya algo un poco más sustancioso de su parte, una disculpa, tratar de resarcir el daño, alguna cosa así, no voy a querer darle mi dinero. Eso significa no voy a comprar más libros de él, probablemente no los promocione o no hable abiertamente de ellos en el internet para que otras personas se animen a leerlo, pero tampoco me es tan difícil no leerlo. Porque hay muchas cosas más que quiero leer. Hasta el momento había estado más o menos leyendo un libro del al año, pero tengo una lista tan larga de cosas que quiero leer que simplemente podría no leerlo de momento sin que afectara realmente mi vida. Pero esas son decisiones de cada quien y yo entiendo que a veces puede ser más complicado que eso para algunas personas para las cuales la obra es mucho más cercana o mucho más profunda. Tal vez sea más difícil. Y la razón por la cual estoy hablando más de Neil Gaiman en este contexto que de Alice Munro es porque, número uno, Neil Gaiman sigue vivo. Alice Munro tomó sus decisiones y ya bye. Así decidió vivir y así se murió. Y no era yo particularmente fan de Alice Munro, pero ya, ¿qué vamos a hacer? La mujer ya no está en esta tierra. Esto no me motiva a leer otras cosas de ella, pero el dejar de darle dinero no hace ninguna diferencia porque la mujer ya no vive. En el caso de Neil Gaiman, por ejemplo, que es algo similar a lo de J.K. Rowling, son personas que siguen vivas y siguen actuando y podrían elegir actuar diferente, pueden elegir ser mejor persona. Pero por eso es que ahorita me estoy enfocando un poco más en Neil Gaiman y en la reacción a la noticia de Neil Gaiman. Yo creo que en el caso específico de Alice Munro no necesitamos dejar de leer sus cosas, especialmente porque fue una figura importante para la literatura, como premio Nobel de literatura canadiense, como mujer que escribía historias de mujeres y de la vida de otras mujeres. Yo creo que más bien, como dijo su hija Andrea Skinner, va a ser importante incluir esta parte de su vida en discusiones sobre su vida y su obra, sin whitewasher a nadie. Lo que yo me llevo de toda esta situación es, número uno, no perder de vista que las personas son personas. No es buena idea poner a nadie en ningún pedestal. Y aunque yo no tengo realmente a gente en pedestales, en general yo busco estar consciente de los defectos y virtudes de las personas a las que leo y medir en base a eso, como los boomerismos de Bell Hooks, mi amor, porque ustedes saben que yo amo a Bell Hooks con todo mi corazón, pero yo estoy muy consciente de sus sesgos y de los problemas que tiene su obra. Sin embargo, ella siempre fue muy clara de dónde estaba su corazón, de cuál era su intención, y yo creo que eso pesa mucho más que sus fallas. Entonces, en general yo mido así, y de todas formas me sentí triste cuando escuché lo de Neil Gaiman. Supongo que me falta trabajar un poco eso. Y número 2, me llevo que yo como lectora no soy la persona más importante cuando salen estos escándalos. Lo que realmente importa es que las víctimas tengan un espacio en el cual se puedan expresar y les crean, donde haya una red de apoyo y de solidaridad para ellas, y de preferencia buscar que la persona que hizo el daño se disculpe, que el daño sea resarcido y que aprenda una lección y sea mejor persona. Pero esa soy yo. ¿Ustedes qué opinan? Platíquenmelo todo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares. Y nos vemos pronto para hablar de otros libros, porque ahora sí he estado otra vez leyendo un poquito más. Y aparte ya viene agosto. Y el 26 de agosto se cumplen 110 años del nacimiento de Julio Cortázar, Julio mi amor. Por lo que nos vamos a ver para hablar de cómo empezar a leer a Julio Cortázar como persona absolutamente principiante, que nunca ha leído nada de él y que no se anima a leer algo un poco difícil como lo es, por ejemplo, Rayuela. Porque yo empecé leyendo Rayuela
y yo creo que no es buena idea empezar con Rayuela. Para quienes también están en el otro canal, próximamente vamos a hablar de Star Wars The Acolyte, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho Star Wars. Que estén muy bien. Bye.